absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel. Y además un número de WhatsApp, 633 50 50 11. Como casi siempre tenemos 3 premios esperando vuestra participación esta noche. Por redes, el teléfono no lo podemos atender porque estamos el equipo a medias. Y atención, esta noche y durante esta semana próxima y seguramente una más, para lo que escucháis el programa a través del podcast, necesitamos de vuestra ayuda. Estamos lanzando un proyecto que hoy mismo surge para intentar de llevar algo de ayuda a esas personas que están pasándolo mal con este tema de la pandemia del COVID-19. Escuchar un segundito. Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda. Espacio en blanco. Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20 €, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan. Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias. Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias. Espacio en blanco, en Radio Nacional. Ahí está la campaña que lanzamos esta noche. Necesitamos reunir miles de mensajes en ese número para llevar algo de comida a familias necesitadas en este momento. Y más que nunca queremos saber los que estáis ahí detrás de la radio, escuchándolos, los que descargáis el podcast en Radio Nacional. 1,20 €, casi lo que vale una caña, para ayudar a dar de comer a muchas familias y para llevar ayuda a esas residencias de ancianos que lo necesitan. En las redes sociales, en Blanco Radio, tenéis toda la información y a lo largo del programa os vamos a dar más datos. El Padre Ángel y Mensajeros de la Paz nos invitan a ayudarles en este tiempo de crisis y ya sabéis, muy sencillito, mandar un mensaje al 28099 con el texto Ayuda a Familias y con eso llegará muy lejos. Hay muchos temas que nos esperan esta noche, ahí va un avance, nos lo ofrecen nuestros compañeros. De diferentes etapas de nuestra historia. Comenzaremos con extraños sucesos acaecidos durante el siglo de oro español. Historias de apariciones, de diablos y de seres imposibles que os van a sorprender. Continuaremos en otro tiempo y en las Islas Afortunadas. En ellas, nuestro siguiente invitado nos narrará aventuras de la guerra desconocidas hasta ahora. Escucharemos relatos de submarinos, de fugas de película, de bases secretas y muchos más. Estas son las intenciones de este espacio en blanco que ya se abre ante nosotros esta noche. De nuevo, lleno de enigmas por descubrir. Y como siempre, eres bienvenido y bienvenida. Esos son los temas que tenemos preparados esta noche
y ya nos vamos enseguida a saludar a nuestro primer invitado para entrar de lleno en algunos secretos del siglo de oro. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, muchas gracias. Miguel Zorita, cronista, escritor, pintor español, licenciado en Bellas Artes y metido en la arqueología, Miguel. Bueno, un poco por ser dibujante y bueno, como los yacimientos arqueológicos requieren de los trabajos de los dibujantes, pues bueno, en esta ocasión me tocó a mí, he tenido esa suerte y sí, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto muy vinculado al yacimiento arqueológico en el que estoy y muy contento, la verdad, muy emocionante. Me alegra. Ahora te pregunto sobre ese proyecto. Has escrito un libro, Los últimos secretos del siglo de oro, que nos ha asombrado porque sacas un montón de informaciones desconocidas de cosas que han pasado ahí en la historia, ¿verdad? Sí, es un poco lo que he pretendido hacer con este libro. El siglo de oro es una etapa histórica que está muy estudiada y hay muchos especialistas, muchos cervantistas y demás, pero sí que es cierto que hay muchos episodios muy singulares que siempre se mencionan como mucho los pies de página en algunos libros, pero que son interesantísimos y que cuentan historias fascinantes que, bueno, nos ofrecen otra visión de esa historia. Yo, por ejemplo, todo el mundo conoce la historia de Carlos V, pero no todo el mundo sabe que un bufón de Carlos V escribió una crónica de Carlos V. Entonces, ver al emperador a través de los ojos de un bufón, por ejemplo, pues es bastante interesante también. Ya. Esta noche vamos a descubrir muchos secretos de ese siglo. ¿Has mandado tu mensaje ya al 28099? Lo estaba mandando justo cuando me habéis llamado, pero lo voy a mandar en cuanto termine la comunicación. Vale, hay mucha gente que lo está haciendo. Si veis que da problemas, aguantar un poquito, pero queremos llegar a 50.000 mensajes. Vamos a ver si lo conseguimos. Dices que estás metido en el tema de la arqueología y hablabas de Aníbal. ¿Aníbal estuvo, ese famoso general, estuvo en nuestro país? Bueno, en la península ibérica no se podía hablar de España todavía, Península ibérica. pero sí que estuvo por estas tierras porque, bueno, no en vano, pues las guerras púnicas y demás que se desarrollan en aquel entonces tuvieron nuestra península como escenario. Y actualmente el equipo arqueológico del yacimiento de Caracas, que es donde trabajo... ¿Cómo se llama el yacimiento? Caracas es una ciudad indígena de tiempos prerromanos de los carpetanos, que son los indígenas de esta zona de la península, y tanto Emilio Gamo como Javier Fernández Ortega, los dos directores de la excavación, más el Instituto Geominero Español y una serie de estudios multidisciplinares, han llegado a la conclusión que la batalla posiblemente más emblemática de Aníbal, esa batalla del Tajo, puede estar ubicada en las proximidades de este yacimiento y bueno, ha sido pues la verdad que un gran hallazgo, porque esta ubicación estaba muy clara a lo largo de la historia y esto, bueno, pues el poderla situar ahora con datos científicos hace que, bueno, haya tenido difusión hasta en el Times, en Daily Mail, en periódicos a nivel internacional y por supuesto en periódicos nacionales también, claro. Redescubriendo la historia de Aníbal, con los elefantes anduvo por aquí dando leña. Sí, se sabe que, según lo que dice Polibio, en la batalla del Tajo participaron los elefantes también, que claro, imaginémonos también en la mentalidad de aquellos pobres indígenas de la península ibérica, ver un elefante era como ver a un auténtico extraterrestre, claro. Seguro. Y hay otro descubrimiento del cual no podemos hablar, ¿verdad? Sí, bueno, porque las investigaciones arqueológicas siguen en marcha. Vale. Vamos con secretos del siglo de oro, ¿te parece? Perfecto, muy bien. Este es nuestro invitado, un invitado de lujo, Miguel Zorita, y ya veréis qué curiosas historias nos va a relatar después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros. Y ya nos están escuchando, te digo, Miguel, en Alberta, en Canadá, en Colombia, en Cali, en Tabasco, en Chile, en montones de lugares de fuera de nuestro país y un montón de gente aquí, a los cuales recomendamos que manden ese texto 28099, ayuda a familias para mensajeros de la paz y el Padre Ángel. Vio el maestre Juan en la isla Serrana. Todo apunta a que el relato de Robinson... En tu libro hablas de investigadores del misterio en el siglo de oro, gente que estudiaba luces, como Fray Antonio de Fuentelapeña, por ejemplo. Sí, la verdad es que es curioso porque seguro que si Fray Antonio de Fuentelapeña, el padre Juan Eusebio Nuremberg y otros cuantos investigadores de aquella época viniesen a la actualidad, seguro que oirían tu programa, conocerían todos los libros, porque
básicamente son temas muy parecidos a los que ellos también trataban. Y bueno, no en vano, pues vemos cómo existe, por ejemplo, el padre Johannes de Nuremberg escribió un tratado sobre la vida de las estrellas, donde nos está hablando de la posibilidad de otros mundos habitados o incluso los poderes de la mente, que también se centra mucho en eso, con planteamientos a veces muy elucubrativos, pero otras veces muy sensatos y muy lógicos. Y bueno, incluso también hay episodios de criptozoología, porque al fin y al cabo ellos también estaban descubriendo ese mundo que aún estaba por explorar, de qué animales había en las lejanas tierras de Oriente de las que les hablaban los jesuitas, por ejemplo, o qué animales había en la Amazonía cuando pues todos esos exploradores se cruzan en el nuevo continente. Qué curioso. Apariciones fantasmales, abducciones y diablos, por ejemplo. Este diablo que vio el maestre Juan en la isla Serrana. Cuéntame un poco esta historia. Dices que posiblemente fuera el precursor del relato de Robinson Crusoe. Sí, eso es lo que apuntan muchos historiadores, que en realidad Daniel Defoe se basa en los comentarios reales de los incas que hace Garcilaso de la Vega al Inca, y a su vez Garcilaso de la Vega se inspira o menciona dentro de esa especie de crónica la historia del maestre Juan, que es nuestro protagonista en este caso. Y es verdad que Garcilaso de la Vega lo adultera un poco porque lo cuenta 81 años más tarde de que pasen los hechos, pero tenemos la suerte de que el maestre Juan escribió un relato de su vivencia en esos 8 años de abandono en esta isla. Y como ese documento se conserva en el Archivo Histórico Nacional, pues a poco que lo leamos veremos que nos cuenta historias muy dramáticas. Hay un caso, por ejemplo, de uno de los compañeros suyos de naufragio que pierde la cabeza por completo y le pillan comiéndose los brazos. Es decir, una situación completamente agónica. Y luego, en uno de los episodios, termina contando esta historia de un diablo que aparece cierta noche y que es completamente fascinante, vamos. Curioso, ¿y era en la isla Serrana, al norte de Colombia? Exactamente. Bueno, esto, llamarle isla es ser un poco generoso, porque sí. Es como una especie de atolón, es un banco de arena en realidad, y con muy poquita altura, y van muriendo todos sus compañeros, algunos se aventuran, se construyen una barca y salen de la isla. Al final solamente quedan el maestre Juan y otro muchacho que continúa hasta que le rescatan. Y como bien decíais en la introducción, llega un momento en el que desesperado dice, bueno, pues si después de rezarle a Dios durante tantos años no me hace ni caso, pues directamente que venga el diablo y me lleva a los infiernos, con tal de salir de aquí. Dime. Y dice que precisamente esa noche, cuando profirió esa especie de invocación, dice que en determinado momento de la madrugada él se levanta, sale de una especie de choza en la que vivían y dice que se encuentra el diablo. Si quieres, te leo las palabras textuales, como conservamos esa crónica, lo podemos... Por favor, ¿cómo era el diablo? Bueno, pues él dice... vamos a ver, aquí está. Dice, vino pegado a la casilla, de una forma peor de la con lo que lo pintan, con una nariz muy roma. Echaba por la nariz humo y por los ojos fuego, y los pies como grifo, y las colas como de murciélagos, y las piernas propias de un hombre, y los cabellos muy negros con 2 cuernos no muy grandes. Bueno, ante semejante espectáculo, el propio maestre Juan hace una cosa muy inteligente, que es despertar a su compañero para asegurarse que no es una alucinación. Y efectivamente, en cuanto se despierta el mozo, ambos entran en tal situación de shock que lo único que se les ocurre es salir corriendo a la otra punta de la isla. Y bien es cierto que luego dice que no le vuelven a ver, pero pasadas unas semanas vuelven a oír pisadas en una isla en la que se habían cercenado durante 8 años, que estaban solos, claro. ¿Y a quién correspondían esas pisadas? Claro, pues nunca lo llegaron a saber. Simplemente nos dejan ese relato reconociendo que no tienen ni idea de lo que ocurrió. Quizá el diablo andaba por allí. A saber, ellos desde luego estaban convencidos de que era el diablo. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Hay montones de historias que recoges en este libro. No sé si seguir con la de Jerónimo de Pasamonte, el soldado que luchó contra el más allá. Cuéntame esta historia. Bueno, esta historia es absolutamente genial porque, bueno, todos conocemos a Miguel de Cervantes, pero sus
enemigos, por decirlo de algún modo, no eran tan conocidos. Hay un episodio en el Quijote en el que hay un personaje malo malísimo, es como el malo del Quijote, el que le roba el burro a Sancho, el que le hace todas las perrerías, que se llama Ginés de Pasamonte. Ginés de Pasamonte. Exactamente. Y dice Cervantes que este Ginés de Pasamonte está escribiendo sus memorias, que está escribiendo una especie de biografía. Bueno, pues este personaje, que a priori pues era un personaje meramente novelesco, parece ser que en realidad es un guiño a un personaje real. Esto era muy típico de Cervantes, de esconder nombres de personas reales dentro de sus novelas, y parece que está ocultando el nombre de un soldado, compañero suyo en la batalla de Lepanto, que es un aragonés llamado Jerónimo de Pasamonte. Ahí hace ese pequeño guiño, que efectivamente sí escribió una biografía. Esta biografía no se encontró hasta el siglo XIX porque estaba perdida en un archivo de Nápoles, pero cuando se recupera esta biografía de este soldado, las historias que nos cuenta son alucinantes en el sentido de que son puras aventuras. Es una biografía que bien podría ser un libro de capa y espada, y entre todas esas aventuras que cuenta, como él va contando desde que él es un niño, lo que nos narra son a veces episodios muy extraños y muy difíciles de explicar. Como por ejemplo, a los 10 años, él se queda huérfano muy pronto, tiene una vida súper dramática porque mueren sus familiares más cercanos, luego el resto de la familia le trata fatal, y en determinado momento, él con 10 años está viviendo en casa de un médico de Soria, y dice que por las noches se echaba sobre él una mala fantasma o un trasgo. Él dice que es una cosa que no sabe explicar, pero que tenía miedo, de siendo un niño, de llegar a morir por el tormento al que le sometía este ser que simplemente se abalanzaba sobre él por las noches. Y había incluso frailes también. Sí, eso es más adelante, cuando pasan los 40 años, sí. Dentro de todas esas aventuras termina viviendo en Italia, y en determinado momento vuelve a aparecérsele otra vez esa mala cosa, como él también le llama, o la mala fantasma, y también es curioso que aparece a veces una voz, que esa voz le dice como que tiene que decir una frase en latín, y él llega a identificar esa voz con su ángel de la guardia, porque dice que cuando dice esa especie de oración, los fenómenos paranormales cesan y ya no vuelven a ocurrir. Sin embargo, en determinada ocasión, en casa de un extremeño que vivía en Italia en ese momento, dice que la mujer de este extremeño, una tal Catalina, tenía fama de bruja y que había intentado amenazarle de muerte con sus pócimas, este tipo de cosas, que bueno, no se sabe hasta qué punto es real o son un poco paranoias del propio Jerónimo de Pasamonte, pero sí que es verdad que él reconoce que en determinada ocasión, cuando estaba enfermo, acudieron Jiménez, que es como se llamaba el extremeño, y Catalina, su esposa, a visitarle, y él de repente empieza a observar cómo alrededor de esta mujer empiezan a revolotear una especie de diablos vestidos como frailes, y que se ve tan paralizado por el miedo y sin una explicación racional a lo que está viendo, que de hecho reconoce que lo está viendo con sus ojos corporales, es decir, que descarta que sea una alucinación por estar enfermo, este tipo de cosas. Y que es tanto el terror que, pese a ser soldado, acaba llorando, que no es capaz de hacer otra cosa contra esos fenómenos. Ya. Y estos son datos que están recogidos en escritos, ¿verdad? No son leyendas, no te lo inventas. No. Esto es, además, la biografía de Jerónimo de Pasamonte, el tratado, la crónica que escribe el maestro Juan, son documentos que están accesibles a todo el mundo. Y de hecho, lo interesante también de estas cuestiones es que aquí no se puede hablar que se lo imaginó porque lo vio en una película o porque son prototipos de la NASA y estas cosas. No tiene cabida estas explicaciones. Vale, vamos con Santa Teresa antes de seguir viaje. ¿Creó un código secreto para escaparse un poco de la Inquisición? Sí, no tenemos que olvidar que Santa Teresa, pese a todos esos arrebatos místicos y esa parte tan espiritual, era una mujer con los pies muy en la tierra, y era una mujer con una inteligencia y una sagacidad asombrosas. Y tanto fue así que en determinado momento, sobre todo con Gracián, que es su último confesor, ella empieza a percibir que, igual que los servicios secretos pinchan los teléfonos en la separación y el espionaje y estas cosas, pues en ese momento la Inquisición, que seguía muy de cerca la pista de Santa Teresa, lo que hace es pincharle las cartas, digamos. Lo que hacen es, revisar la correspondencia que mantiene la santa con su confesor. Y como ambos saben que les están espiando, lo que hacen es crear lo que ellos llaman un lenguaje convenido. ¿Qué es esto? Bueno, pues una especie de mensajes cifrados.
les cambian los nombres a los personajes de los que están hablando y, por ejemplo, cuando ellos se quieren referir a los inquisidores, hablan de ángeles. De tal manera que cuando Santa Teresa dice en sus cartas a su confesor que está sintiendo muy cerca de sí la presencia de los ángeles, se está refiriendo que ve cercana la intervención de la Inquisición. O, por ejemplo, hablan de Matusalén, del propio Jesucristo. Ella misma, para hablar de Santa Teresa, para referirse a sí misma, dice la paisana. Entonces, a día de hoy ya lo sabemos porque una vez que falleció Santa Teresa, su propio confesor escribió, pues eso, una especie de clave en la que se podría entender todos esos mensajes y definió qué palabra significaba cada cosa, quiénes eran los gatos, que sin mal no recuerdo creo que los gatos eran los jesuitas, las mariposas son las carmelitas descalzas, bueno, las chicharras, por ejemplo, o las cigarras son las carmelitas calzadas. Códigos secretos. Código que les fue útil, porque nunca la pillaron, claro. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. Estamos en directo con un montón de saludos que nos llegan desde diferentes partes del mundo. Te saludan, Miguel, desde Aguascalientes, en México. Dicen que ahí tienes tu casa. Desde Shanghái también. Desde Nueva York, Susan. Montones de lugares están escuchando. Seguimos adelante, damos un pasito más para seguir contando algunas de las historias. Recordar que dentro de un momento nos vamos también a Canarias. Allí hay historias que nos están esperando y que nos van a contar en primera persona. Tras esa introducción, seguimos. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Ahora mismo, en toda Europa, la gente recurre a sus medios de información públicos con cifras récord. A pie de calle. Apoyando, informando. Somos los medios de comunicación públicos europeos. Estamos juntos en esto. Los medios mejoran nuestras vidas. Vivimos rodeados de millones de virus y solo conocemos una mínima parte de ellos. Están en nuestro planeta desde mucho antes que el ser humano y son fundamentales para la vida tal y como la conocemos. Lamentablemente muchos de ellos son muy peligrosos para nosotros. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto hablamos de los virus. Los domingos a las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Radio Nacional de España. Existen muchas más historias increíbles acontecidas durante el Siglo de Oro. Estas son algunas de las que os contaremos. El enfrentamiento que mantuvo un embajador de Felipe III con un ser criptozoológico en la India, a quien disparó con un arcabuz sin conseguir dañarlo lo más mínimo. O la de una especie de viajero en el tiempo que anunció a la Tierra, cuya única intención era seccionar las vísceras de los aterrorizados indígenas americanos. Extrañas historias del Siglo de Oro que no te puedes perder. Sigamos conociéndolas. Miguel Zorita, nuestro invitado esta noche, nos las va a contar. Te mandan saludos también desde... Espera, hay montones de lugares. Aparte de Nueva York, Sandra desde Bogotá, en Colombia, donde nos está escuchando también. ¿Por dónde empezamos? Bueno, ¿por el embajador de Felipe III que estuvo peleándose con un ser criptozoológico en la India? Por ejemplo, pues por García Silva de Figueroa, uno de los grandes diplomáticos del Siglo de Oro, que es conocido, bueno, pues lógicamente por su labor política, pero él escribió un libro maravilloso que es una crónica que hizo de los 10 años que dura su viaje, porque él lo envían desde España para hablar con el Shah de Persia y va hasta Isfahán. Pensemos que de hecho es el primer europeo que habla de las inscripciones cuneiformes como realmente inscripciones y no como mera decoración. Y bueno, entre todos los méritos que tiene este hombre, que como vemos era un tipo muy con los pies en la tierra, había sido capitán en el ejército, había sido gobernador de varias ciudades españolas
y cuando en determinada ocasión él está viviendo unos meses en Goa, en la India, dice que empieza a notar que los criados están como un poco atemorizados y no entiende qué pasa, y entonces empieza a investigar y descubre que los vecinos les están diciendo a sus criados que en la casa donde están viviendo antiguamente se decía que se veían sombras y visiones de noche, y eso hace que los criados se aterroricen un poco. Pero bueno, el terror definitivo llega cuando un repostero italiano llamado César y un criado portugués que se llamaba Simón están una mañana cogiendo flores en el jardín de esta casa y se encuentran con ese ser. Y a partir de ahí ya dicen que no hay leyendas, que ellos reconocen que lo han visto y que no quieren seguir trabajando en esas condiciones. Ya, ¿y cómo era el ser? No te quiero cortar. ¿Cómo era el ser? Pues ellos dicen que es un personaje muy pequeño y que se mueve como a saltitos y que tiene unos ojos muy llamativos. Entonces, como todavía no hay una descripción muy clara, porque rápidamente estos criados lógicamente huyen de lo que están viendo, lo que hace García Silva de Figueroa, que como digo, era un tipo completamente cabal, es enfrentarse a un fenómeno como estos, bueno, pues con la mentalidad del siglo XVII. ¿Que este personaje está invadiendo nuestro territorio? Bueno, pues le esperamos con un arcabuz. Y en cuanto aparezca, le disparamos. Ajá. Claro, él estuvo toda la noche esperando con el arcabuz en el jardín de la casa. Como aquello no aparecía, llamó a otro de los criados para que le relevasen el turno, y él se fue a dormir. Y en plena madrugada oyeron el disparo del arcabuz. Rápidamente García Silva de Figueroa y los otros criados salen al jardín y se encuentran aún tambaleándose a ese ser, que de hecho el criado reconoce que ha hecho blanco en él. Y bueno, el personaje, como tenemos otra vez uno de esos textos, García Silva de Figueroa lo describe, dice: es un animal pequeño, del tamaño de una lechuza, aunque no de tan gran cabeza, con los ojos pintados y claros como los de un mochuelo, boca torcida hacia abajo en forma de pico de gallo, el cuero del cuerpo negro y pintado de muchos colores, la cola revuelta para arriba y dos alas casi abiertas de la misma hechura que las de un murciélago, los pies como ánade o pato, y estándole mirando muy despacio, además de todas estas señales, le vieron una cresta colorada arpada alrededor en lo alto de la cabeza. Casi nada. Un personaje sumamente extraño, pero es que lo fascinante del asunto es que dice que es más pequeño que una lechuza y que sobrevive al disparo de un arcabuz. Que claro, el proyectil de un arcabuz es más o menos del tamaño de una canica. Uh-huh. Si aquello hizo blanco en este ser, lo hubiese pulverizado. Y sin embargo, dicen que este personaje se quedó aturdido un momento en el suelo, pero rápidamente se establó, revoloteó y se escondió otra vez entre la maleza y nunca más le volvieron a ver. Seguimos con seres, casi terminando la entrevista. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, también se enfrentó con otro ser extraño, ¿no? Sí, esta historia yo creo que es de las más raras de todas, porque de hecho a Álvar Núñez Cabeza de Vaca se le ha estudiado desde el punto de vista antropológico porque tiene una historia maravillosa. Él acabó naufragando en las costas de la actual Florida y claro, siempre se habla de la ventaja militar que tuvieron los españoles frente a los indígenas centroamericanos, pero bueno, claro, si de 300 hombres con los que vas pasas a ser 15 y de esos 15 te quedas en 4, ya la ventaja, por muchas armas que lleves desde Europa, ya no es tanta. Y tanto es así que al final acaban siendo hechos prisioneros e incluso terminan siendo convertidos en chamanes. Esta historia es maravillosa porque, bueno, en determinado momento los indígenas de la actual Florida piensan que tienen propiedades curativas y bueno, pues se lían a curar gente, a curar enfermos, y como los indígenas van teniendo tanta confianza con ellos, les terminan contando historias que les han pasado. Y una de ellas, el propio Álvar Núñez Cabeza de Vaca le dice así, dice: nos contaron una cosa muy extraña. Y tanto que era extraña, claro. Él identifica que fue hace unos 16 años desde que a él se lo cuentan. Y la historia básicamente es lo siguiente. Dice que en determinado momento, en ciertas noches, lo primero, aparecía una luz, porque él dice un tizón encendido, es decir, es la manera en el siglo XVI de decir una luz, que aparece en las puertas de las casas. Cuando aparece esa luz ya las gentes se aterrorizan, dicen que empiezan a temblar, se les erizan los cabellos y que de repente aparece ese ser que no saben ni cómo es, ni de dónde viene, ni cómo se llama, ni nada, simplemente le llaman la mala cosa. Y esa mala cosa dicen que llegaba donde estaban estas gentes viviendo
elegía a una persona, le sostenía, le hacía 3 cortes en las ijadas. Las ijadas es, digamos, que la parte inferior de las costillas. Metía la mano, sacaba, dice que una tripa del tamaño de un palmo, le cortaba, le echaba al fuego, les provocaba otros cortes en los brazos y con las mismas les imponía las manos y les curaba. Y este ser volvía a desaparecer. Lo alucinante del tema es que dice que en otras ocasiones le volvieron a ver, que cuando bailaban una vez le vieron como vestido de mujer, pero es que no sabían si era un hombre o era una mujer, porque por ejemplo dicen que también era muy extraño, que en muchas ocasiones le ofrecieron de comer pero nunca quiso comer, por ejemplo. O también decía que en ocasiones era capaz de levantar las cabañas donde vivían estos indígenas y poco menos que estamparlas contra el suelo. Incluso, que ya es la gota que colma el vaso de esta situación, es que en determinado momento, ya bajo el puro terror, le preguntan a este ser que de dónde viene. Y él les enseña dice tal cual, Álvaro Núñez, una hendidura de la tierra, y dice que él dijo que su casa estaba allá abajo. Pero claro, ¿qué diablos era aquello? Álvaro Núñez lo primero que hace es no creerse este relato, por supuesto, porque dice que esto les están intentando engañar de alguna manera, pero los nativos lo que hacen es demostrarle que es verdad, porque traen a las personas con las cicatrices en el cuerpo. Dicen, no, si no tendrían estos cortes estas personas, claro. Y ahí reconoce que no tiene explicación para todo lo que le han contado y lo que está viendo con sus propios ojos. Extrañas historias del siglo de oro. Vamos a terminar en 3 minutitos, si puedes, Miguel, con ese extraño viajero que hizo un viaje en el tiempo, que anunció la muerte del rey Enrique IV de Francia. Exactamente. Este personaje, el capitán Alonso de Contreras, que también escribió su propia biografía, nos cuenta un episodio extrañísimo, que tampoco consigue darle explicación, que ocurrió el 5 de mayo de 1610. Él estaba al norte de Francia, en un acantonamiento militar que los españoles tenían allí, y en determinada ocasión aparece un correo anunciándoles que el rey de Francia, Enrique IV, había muerto en París. Bueno, rápidamente la noticia, claro, corre por todos los mandos del ejército hasta que llegan los superiores que corroboran esa información y descubren que no, que es una noticia falsa, como las muchas que circulan estos días, y que el rey Enrique IV estaba tan feliz que no le ha pasado absolutamente nada. Bueno, tan solamente 9 días más tarde, la noticia se cumple a rajatabla. De manera sorpresiva, el rey Enrique IV muere apuñalado en las calles de París. Claro, Alonso de Contreras, que es otro militar pues muy cabal, dice que no tiene explicación para esto. Dice que, de hecho, él dice una expresión muy interesante, que no sabe cómo calificar a ese primer correo, si como ángel o como diablo. Pero acertó en el dato. Déjame que ponga una musiquita casi para despedirte, ¿vale? Perfecto. Espacio en blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Seguimos, antes de irnos de viaje a las Islas Canarias, donde espera otro invitado. Vamos con actualidad. En estos días surgió la noticia de nuevos ovnis. Lo llamaban los ovnis del Pentágono y así lo recogíamos. Aunque no está comprobado que haya vida más allá de nuestro planeta, lo cierto es que hay objetos voladores no identificados a los que se trata de seguir la pista. Estas imágenes, lanzadas por el New York Times y atribuidas al Departamento de Defensa de Estados Unidos, han estado bajo custodia del denominado Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, un programa secreto que el Pentágono ha reconocido que existió entre 2007 y 2012 y al que fueron destinados más de $100 millones. Su impulsor, el senador retirado Harry Reid, de Nevada, el estado en el que se encuentra la base aérea conocida como Área 51. Grabado en 2004 sobre las costas de San Diego, el vídeo recoge la reacción de los 2 pilotos de F-18 de la Marina, testigos de un objeto volador, al parecer, del tamaño de un avión comercial. Les llama la atención la velocidad a la que vuela, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora en contra. Mira, está rotando, le advierte uno de los pilotos al otro. Estos días le han preguntado a la portavoz de la Casa Blanca si Donald Trump cree en los ovnis y si tiene pensado reactivar el programa de investigación ahora descubierto. No hemos hablado de ello, ha contestado Sarah Sanders, pero preguntaré y les mantendré al tanto.
Extraños objetos vistos por pilotos de la Marina, según Trump, los mejores pilotos del mundo, y si ellos los han visto, dice Trump, que será verdad. Pero nosotros queremos preguntar a nuestro compañero, un experto, Josep Guijarro. Y vienen a confirmar que los avistamientos producidos en 2004 y en 2015 son reales, es decir, que objetos de origen no identificado pues violaron el espacio aéreo de los Estados Unidos en esas fechas indicadas, y que además pilotos de caza pues estuvieron detrás suyo intentando pues darles caza, ¿no?, en lo que se llama una maniobra de scramble. Por otra parte, hay que decir que el momento elegido por los servicios de inteligencia para llevar a cabo esta desclasificación no es un momento elegido al azar. Se ha producido cuando Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, pues ha tenido su particular metedura de pata pues relativa precisamente a todo el asunto de la pandemia y a la utilización de los geles y de los detergentes que podrían de alguna manera deshacerse del coronavirus a través de una ingestión, y esa maniobra de distracción se ha utilizado para esto, igual que ocurrió hace semanas atrás con otra desclasificación. Esta ha pasado más inadvertida en los medios de comunicación, pero igualmente importante, de documentos de la CIA, que decía literalmente en el tuit que facilitaba los enlaces que eran para sobrellevar mejor la pandemia. Y dentro de esos enlaces, 5 para escépticos y 5 para creyentes, es decir, 10 informes en total, había un caso español de los años 70 en Barcelona que lo que refleja ciertamente es que la CIA, pues ya en esos lejanos tiempos de los años 70, recopilaba información de todos los países en los que tenía bases para mandarlas, centralizarlas, en este caso en la base de Torrejón de Ardoz, y después mandarlas al Estado Mayor de la Defensa, de la USAF, en los Estados Unidos, para llevar a cabo los pertinentes informes o acciones específicas. Si queréis saber algo más, ya sabéis que tenéis un canal en YouTube, Josep Guijarro, canal oficial, donde explico todo esto en varios vídeos que ya han visto la luz en este momento y en semanas anteriores. Así que eso es todo lo que te puedo decir. Muchas gracias. A veces se utiliza el mundo de los ovnis como maniobras de distracción. Quizá en este momento sea la mejor manera. Pero hay muchos misterios en los cielos y vamos a seguir atentos a ello. Y ahora un saludito mientras nos vamos de viaje. Nos espera nuestro siguiente invitado. Espacio en Blanco. Con Miguel Blanco. A la búsqueda de los lugares donde habita el misterio. Abriendo las puertas del más allá. En Radio Nacional de España. Nosotros mismos, que yo soy tú y tú eres yo. Ya nos estamos esta noche, Isabel, lanzando una campaña con Mensajeros de la Paz, con el Padre Ángel, para ayudar a esas familias que lo están pasando más mal por este coronavirus. Muy facilito el tema, mandar un mensaje de texto desde vuestro teléfono al 28099, 28099, poniendo ayuda a familias. Y nos vamos a la isla de La Gomera. Carlos J. Pérez Simancas está esperando. Buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? ¿Ya has mandado tu mensaje? Sí, yo lo mandé, yo fui de los primeros, creo. ¿Ya estás preparado ya para salir de la desescalada esta? No sé cómo la llaman, para salir a pasear ya por la isla. Sí, nosotros pasamos de fase directamente, pasamos a la fase 1, y si ya tú notas la cara de la gente con otro semblante, ¿no? De poder salir, después de darte un abrazo, ver a la familia, ver a los amigos, aunque está claro, respetando las distancias de seguridad, pero bueno, un poco hacer vida en la calle que viene bien, ¿no? Más con el buen tiempo que tenemos ahora, que es un tiempo perfecto. Qué bien.
Con nuestro siguiente invitado vamos a conocer extrañas historias de la guerra. No, te estás dedicando a recopilarlas, ¿verdad? Desconocidas y súper sorprendente muchas de ellas, ¿verdad, Carlos? Sí, sabes que bueno, por mi trabajo, ¿no? Soy guía turístico, pues bueno, pues siempre hay que ir un paso más allá y buscar otro tipo de historias, ¿no? Que otras historias, pues que bueno, que se esconden detrás de las piedras o en las esquinas de las calles. Con pues buscando pues la nomenclatura, el porqué de ese nombre de calle o buscando historias. Y sí, me he tropezado pues bueno, como trabajo en las 7 islas, pues me encuentro pues con verdaderos tesoros, historias que son pequeñas perlas, pues que son interesantes, ¿no? Y para mí a veces desconocidas, y cuando preguntas a tu gente más cercana, pues también son desconocidas y están ahí para quien las recoja y las cuente, ¿no? Para conocerlas esta noche de la mano de nuestro invitado. Déjame que ponga la introducción y vamos con ellas, ¿vale? Perfecto. Extrañas historias desconocidas de la guerra, recopiladas por nuestro invitado Carlos J. Pérez Simancas. Ahí vamos. Cambiamos de escenario. Llega ahora un nuevo invitado al programa. Pero seguiremos investigando extrañas historias desconocidas. Con la fuga de películas, que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Sí, 3 minutitos y luego continuamos. Cuéntame, ¿qué pasó? Vale. Cuando quieras, te estamos escuchando. ¿Salieron de Villa Cisneros? Sí, Villa Cisneros, pues realmente a mí me llega esta historia gracias a un libro que me regalan para mi cumpleaños. Me lo regaló mi antiguo maestro, José Luis. El libro se llamaba Fuga de Villa Cisneros, escrito por José Sajareño, que era un seudónimo de uno de los integrantes que estaban en esa fuga. Él se llamaba Paco Rial, que era un periodista al cual se le detiene. A Villa Cisneros, al actual Dagla, se llevan a 27... Eso era el antiguo Sáhara español, ¿verdad? Antiguo Sáhara, que era la Villa Cisneros, que ahora es Dagla en el antiguo... Sí, ahora mismo en el antiguo protectorado del Sáhara español. Bueno, pues se llevan a 27 presos políticos, se les está moviendo constantemente. Primero están en Tenerife, luego se les lleva a Gran Canaria, luego se les lleva a Fuerteventura, pero ya deciden llevarlos por su peligrosidad. No era el hecho de que fueran personas, digamos, peligrosas en ese sentido, sino que podían desde la cárcel crear algún tipo de revuelta o de revolución armada contra los alzados, ¿no? Contra el bando nacional. Así que se les decide llevar a Villa Cisneros. Una vez que se les lleva allí, se establecen en el fuerte, pero las autoridades deciden poner estas tiendas nómadas, estas tiendas bereberes en el desierto, y que fueran custodiados por las tropas bereberes, por la sección nómada de Río de Oro. Hasta ahí la cosa va bien. Ellos están ahora mismo en medio de la nada. No hace falta tampoco poner alambradas porque no tienen dónde escapar, y están siempre bajo la atenta mirada de gente que no habla español y que simplemente están controlando su movimiento. Ellos hablan de que incluso tienen miedo porque un día les mandan a cavar una zanja enorme. Ellos piensan que están cavando su tumba y lo que eran es que estaban cavando las letrinas, ¿no? Y aquello fue como un respiro. Ellos como hablaban como que fue un respiro porque sabía que, bueno, que no los iban a matar, sino que el confinamiento iba a ser largo. Así que deciden, pues matar el tiempo como podían, uno escribían, y ahí es cuando nos llega este libro de José Sajareño. En un momento dado... Espera, lo vamos a dejar ahí, ¿vale? Estaban cavando esas eran para las letrinas, y dejamos ahí la historia de una fuga de película que decían Villa Cisneros. Nos la cuentas en un momentito, ¿te parece? Perfecto. Aguanta un poquito.
Hemos de hacer una pausa, llegan nuestros compañeros de los servicios informativos aquí a nuestro propio estudio, al estudio 101 de la Casa de la Radio. Con ellos os dejamos y después regresamos. Hay muchas más historias que queremos contaros de Canarias y no solamente de Canarias. Llegará el Padre Ángel también, igual llegan brujas o veremos. Sabéis que tenéis las redes sociales abiertas y ahí está nuestro concurso esta noche. Espacio en Blanco @rtv.es, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. No os vayáis, que enseguida regresamos. Tenemos mucho que contaros todavía en este Espacio en Blanco de hoy. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias. Regresamos tras las noticias, programas especiales del Espacio en Blanco en este tiempo, confinados aquí en directo y con invitados en diferentes partes por teléfono. Un placer seguir juntos. Los saludos de nuevo para todos los que estáis ahí conectados en cualquier parte del mundo. Tenemos algún tipo de problema con la radio online, me están diciendo. Bueno, si no podéis escucharnos ahora en las diferentes partes del mundo donde lo hacéis, mañana tenéis el podcast ya en la página web de Radio Nacional y podéis escucharlo cuando queráis. Recordar esa campaña que tenemos de ayuda a mensajeros de la paz. Necesitamos un mensaje de texto. Nos hemos propuesto sacar 50.000 mensajes. Ojalá cada uno de vosotros, de los que estáis ahí, tenemos más de 50.000 descargas en la primera semana del Espacio en Blanco. Ojalá cada uno de vosotros mandéis un mensajito. Es muy fácil. Ayuda a familias es el texto. A 28099 es el teléfono de contacto. Me están diciendo que afortunadamente tenemos también problemas con los mensajes porque está saturado. No lo hagáis todo al mismo tiempo. Tenemos toda la semana para mandar ese mensajito. Ayuda a familias 28099. Con tranquilidad lo vamos haciendo. Y el misterio continúa y nos seguimos en La Gomera con nuestro invitado Carlos J. Pérez Simancas. Carlitos. Nos habíamos quedado con que estaban ahí excavando una trinchera que pensaban que iba a ser para la gente que estaba en Villa Cisneros, su propia tumba, pero ¿qué pasó? Sí, lo que pasó fue, aquí es cuando ya sucede pues la eclosión de lo que iba a pasar. En un momento dado, en el sur del Marruecos, del Sáhara español, hay un problema porque nómadas franceses de la zona mauritana han entrado en territorio español para llevar sus ganados de camello para poder pastar. Había llovido y había crecido pasto. Eso crea unas tensiones en la frontera y decide, entonces España envía a la sección nómada que estaba custodiando a los presos en aquel campo. Así que el comandante con los dos máximos mandos se llevan a toda aquella guarnición de nómadas hacia el sur. Eso es el 22 de febrero de 1937. ¿Qué pasa? Que la guarnición que estaba dentro del fuerte eran soldados a las cuales se les había enviado para allá porque se les creía dudosos. Eran personas que tenían a lo mejor pasado republicano y que se habían alistado poco más o menos para salvarse y habían sido enviados allá. Cuando se les envía, se les tiene prohibido hablar con los presos, pero de una manera pues casi por señales empiezan a saludarse. Los soldados reconocen a los que están dentro. Dentro estaba, por ejemplo, habían alcaldes, concejales, líderes sindicales, el presidente de la Federación de Cabildo, habían escritores, gente muy conocida, y empiezan a entablar pues comunicación. Y deciden poner una fecha, 14 de marzo de 1937, cuando llegara el Viera y Clavijo, secuestrar el barco, como así hicieron. La oficialidad del barco no quiso participar, fueron llevados y encerrados en el cuartel. Solo hay una lucha a tiros. El alférez malo se rebela, no quiere participar y no quiere pues que los presos se les vayan. Acaba muerto a tiros, hay un tiroteo y los 152 soldados más los 22 más los 27 presos se fugan en el vapor Viera y Clavijo, que es un barco que su gemelo está ahora mismo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que es La Palma, que lo pueden ver perfectamente, un barco que salió del astillero del Titanic. Bueno, pues se van directamente hacia Dakar, hacia Senegal. Fue una fuga tan sorpresiva
que incluso Dolores Ibárruri le llegó a decir a Queipo en una famosa arenga por la radio: Queipa, cierra la jaula que los canarios se te escapan. Cierra la jaula que los canarios se te escapan. Se te escapan, sí, sí, porque claro, cuando fue un golpe de mano muy digamos muy rápido y se fugaron. Bueno, pues hubo mucho de avatares con todos estos protagonistas, y bueno, es decir que 9 de ellos pues participaron en la liberación de París, por ejemplo, de los soldados. O sea, cada uno tiene pues una historia personal luego a partir de eso. Fue una historia que, como les comento, no hace poco que volvió otra vez a salir a la luz gracias a un libro de José Manuel Hernández, Villa Cisneros, 1937, que habla pues esto de una fuga de película. Hubiera sido en otro lado y hubieran hecho esta serie. Estoy mirando nuestros mensajes desde Laponia, nos mandan también, nos felicitan, dice que, bueno, hablan cosas de mi voz que no voy a contar. Y Ramón, que es el que se encarga de los WhatsApp, dice que hay multitud de oyentes mandando mensajes a Mensajeros de la Paz, cosa que agradecemos. Diana Carrobles nos escucha desde San Pablo de los Montes, en Toledo. No sé si puede ser breve para contarnos esa historia de Londres, que planeó volar 7 barcos en Canarias en el año 1941. Sí, en un momento dado, como sabemos, la operación del Atlántico, los submarinos, los lobos grises, están haciendo estragos, y más o menos lo que quería el Reino Unido, en este caso, era proteger todo el tráfico que iba desde Gibraltar hasta el Golfo de Guinea, hasta Sierra Leona, más en este caso, y Liberia. Lo que querían hacer era proteger todo lo que era la costa occidental africana, y para ello pensaban que lo mejor que podían hacer eran dos cosas. Una, invadir Las Palmas, Gran Canaria, a través de la operación Pilgrim, y la otra era inutilizar el puerto de Las Palmas. Ellos sabían, gracias a informaciones sobre todo de la familia Miller, que para aquellos que vayan a Las Palmas pues sabrán, hay un barrio que se llama el barrio Miller. Uh-huh. Bueno, pues la familia Miller reporta que hay una especie de movimientos muy extraños con un barco. Había un barco muy desvencijado que se llamaba El Corriente, y que salía, volvía a entrar, y el barco pues tenía unas maniobras sospechosas, y pensaban que ese barco era el que le estaba dando combustible y alimentos a los submarinos. ¿Submarinos alemanes o ingleses? Submarinos alemanes, sí. Por lo tanto, los americanos, los ingleses, que son muy amantes de ponerle nombres a las operaciones, hablan de la operación Warden, y entrenan a un comando de soldados polacos para enviarlo hacia Las Palmas de Gran Canaria. Su misión era hundir el barco, al cual habían puesto de nombre en clave el Culebra. El barco, cuando ellos llegan a Las Palmas de Gran Canaria, empiezan a hacer estudios, ven los 7 barcos que pueden hundir para utilizar lo que era la rada, el muelle, y habían visto otro barco, un barco danés llamado Solvay, con el que fugarse hacia Escocia. Cuando ya tenían todos los preparativos, cuando ya estaban a punto de ejecutar, reciben un mensaje que abortaran y que salieran cuanto antes de Gran Canaria. El problema era que en aquel momento el Reino Unido tenía miedo que España entrara con ese sabotaje, España entrara en la guerra y pudieran pues perder Gibraltar. Y ahí estuvo. Al final los alemanes sufrieron un ataque de los franceses, pero bueno, que no le llegó a hacer ningún tipo de daño al barco, pero intentaron los franceses hundir el Culebra, curioso. El barco corriente. Curioso. Déjame que pongamos otra introducción y nos cuentes más historias, ¿vale? Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España. Seguimos con más extrañas historias desconocidas en tierras canarias. Como por ejemplo, la base secreta de submarinos de Santa Cruz de Tenerife. O la aventura de John Carr, el único piloto de la Segunda Guerra Mundial apresado en España. Vayamos a conocerlas de la mano de nuestro invitado.
Bueno, muchas más historias que se han dado ahí. Yo no sé por dónde empezar. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfectamente, sí. Vamos con la base secreta en Santa Cruz de Tenerife, base secreta de submarinos. Sí, yo esto se lo leí, no me acuerdo, un artículo del periódico, me acuerdo que lo sacaron los amigos del 25 de julio, la asociación, y me quedé pues impactado como se quedó en aquel momento pues todas aquellas personas que leyeron el periódico. Una base de submarinos dentro de la montaña de la altura, que está, digamos que la montaña de la altura estaría en la mitad del puerto, sería la gran bocana cuando se entran los barcos al puerto Santa Cruz de Tenerife, enfocan hacia la montaña de la altura, una mole que está hasta allí. Pues dentro se encuentra 3 grandes estancias. ¿Sí? Hola. Vamos a retomar esa comunicación con nuestro invitado. Mientras os recordamos, ponemos la cuña del Padre Ángel y os recordamos esa campaña en la que estamos. Queremos conseguir 50.000 mensajes. Mar, ¿tú crees que conseguiremos 50.000? Seguro que sí. La ponemos y retomamos esa conversación. Hola, soy el Padre Ángel de Mensajeros de la Paz y en este tiempo de crisis necesitamos de vuestra ayuda. Espacio en Blanco. Desde Radio Nacional lanzamos una campaña de ayuda solidaria para socorrer a nuestros ancianos y a las familias necesitadas de comida en estos días de crisis. Manda un mensaje con el texto Ayuda Familias al número 28099. El importe del mensaje, 1,20 €, se destinará íntegramente a ayudar a esas familias que hoy lo necesitan. Ayúdanos a ayudarles. Muchas gracias. Recuerda, 28099, con el texto Ayuda Familias. Espacio en Blanco, en Radio Nacional. Nos hemos propuesto, ojalá sea así, conseguir 50.000 mensajes. Dicen que en la primera semana de descargas en el podcast, en algunos de los portales que hay, conseguimos más de 50.000 descargas. Ojalá cada uno de vosotros que estáis ahí simplemente hagáis ese pequeño esfuerzo, 1,20 €, mandando un mensajito para Mensajeros de la Paz. Y seguimos con Carlos. ¿Has vuelto, verdad, Carlos? Sí, he vuelto. Te habías perdido un poco ahí. Estabas hablando de que en esa montaña en Santa Cruz de Tenerife había una posible base. Sí, hay 3 salones, pueden buscarlo en internet, ven perfectamente el diagrama, en el Facebook lo han subido. La idea era pues hacer una base submarino que resistiera todo tipo de bombardeos, crear un cuartel de infantería marina, pero era el año 42 y tanto el gobierno español como el alemán ya no tenía suficiente dinero para poder destinar para hacer esa obra, y digamos que se quedó a mitad. Hoy por hoy son almacenes de la autoridad portuaria y se encuentra pues hasta un coche viejo ahí. Para nuestros oyentes que les interesen pues el tema de los U-Boats en Canarias, les recomiendo que busquen la historia del U-167, que se hundió en aguas de Gran Canaria, en el sur, el 6 de abril de 1943. Búsquenlo porque es una historia interesante de cómo se movía, pues, de qué se estaba moviendo en Canarias, que en casi todas las islas pues habían presencia de avistamientos de submarinos alemanes. Es curioso porque cuando uno empieza a rascar un poco en esa historia de las islas, descubres eso, que hay multitud de misterios que tienen que ver con la Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes, una extraña casa que está, no sé si en Fuerteventura. Sí, la casa Winter, está llena, está rodeado de leyenda, pero claro, tenemos un montón de información fidedigna. Por ejemplo, este submarino que deciden hundirlo, y aquí pues la tripulación se quedó dentro del barco Corriente, este barco que habíamos dicho que se iban a hundir, y hay quien dice que que España se quedó con la máquina Enigma que guardaban ellos y que pues está ahora mismo en el museo, que no es una réplica, que si no fue esa, eso se cuenta. Uh-huh. Pero hay muchas historias. Sí, la casa Winter, hay mucha bibliografía y creo que los oyentes pues pueden disfrutar pues leyendo historias de espías, de
de bases submarinas secretas, etcétera. Hemos hablado alguna vez de ella y ya estuvimos visitándola cuando estuvimos ahí en las islas. ¿Cuál fue ese caso en el que España mandó guardias civiles para parar? ¿Qué eran? ¿Un submarino o qué eran? Sí, en este submarino, en el U-167, bueno, pues los americanos cuando toman, ya han tomado en Marruecos, cuando la operación Torch, deciden patrullar para cortar, en busca de todos estos submarinos que estaban haciendo destrozos en el tránsito de mercancías. Bueno, pues este barco, este submarino es localizado por hidroaviones y empiezan una persecución y bueno, pues a tirarle todo tipo de bombas y de torpedos. Y en la casa también entran 2 dragaminas. Los dragaminas llegan a entrar en aguas jurisdiccionales españolas y España pues lanza para decirle a los barcos ingleses, los barcos de guerra, que tienen que salir hacia aguas internacionales, pues a un barco pesquero con una pareja de la Guardia Civil de la época, tricornio, capote y fusil. Y los barcos tuvieron que dar la vuelta y salir y ponerse en aguas internacionales y ver en la lejanía cómo el submarino pues se hundía poco a poco. Busquen la historia del U-167, que es interesante. Esa es nuestra Guardia Civil. Y ya para terminar, Carlos, la aventura del piloto John F. Carr, el único piloto de la Segunda Guerra Mundial apresado en España. Y digo lo de la Guardia Civil, no lo digo con segunda intención, sino que se entienda bien. ¿Verdad, Carlos? No, sí, es verdad. Aparte de sí, vale. Creo que impusieron, se imponían, pues claro. Dos guardias civiles plantados allí, ¿no? Que los 2 barcos tuvieron que dar la vuelta, que querían. Tuvieron que dar la vuelta, sí. Señor. ¿Qué pasó con este piloto? 3-4 minutitos antes de despedirte, que nos espera el padre. El chaleco salvavidas se encuentra ahora mismo en el Museo Naval. Fue una historia que rescató el hijo y se puso en contacto con Tijarafe, que es un pueblo de la isla de La Palma, y ahí pues sí, dieron fe de que sí había pasado. Otro submarino, el U-152, que estaba patrullando el Atlántico en la zona de las Azores, había divisado a un portaaviones. El portaaviones sufría averías y se separó de su escolta, y digamos que el submarino lo caza. Dispara 2 torpedos, el barco se hunde, se llamaba el Block Island, el portaaviones, y 6 aviones que se habían despegado para capturar, para dar caza al submarino, pues de repente se ven que el portaaviones empieza a hundirse y tienen que buscarse pues dónde aterrizar. Este piloto, John F. Carr, confunde La Palma con Madeira y se dirige hacia la isla. Bueno, pues llegando intenta a Meriza, cerca de las costas palmeras, y bueno, pues con el salvavidas y con un pequeño bote llega hasta la costa, a un sitio llamado la Cueva Bonita en Tijarafe, que allí está 2 días hasta que los pescadores lo localizan. Él piensa que bueno, que lo van a entregar a los alemanes, que les pueden hacer cualquier cosa, que le van a hacer cantar, pero en aquel momento ya estábamos ya en el final de la guerra, estábamos el 29 de mayo de 1944, faltaría un año para el final de la guerra. España no quería tener problemas ni tensiones con los Estados Unidos, y él cuenta que bueno, que más que un prisionero, él fue un invitado, y bueno, pues le enseñaron la isla, la gastronomía y lo agasajaron. Su hijo vino hace 3 años e inauguró ese apartado dentro del Museo Naval, al cual todo el mundo que les recomiendo que vayan a Santa Cruz de La Palma, pues vayan y vean allí pues el chaleco salvavidas de John F. Carr. Y otra cosa, el 1 de noviembre del año 1943, en cielos de Canarias también se produjo el primer derribo de un avión americano por parte de la Fuerza Aérea Española. Los americanos que entraban y salían del espacio aéreo español en Canarias, pues como Pedro por su casa, llegaron a activar a las baterías antiaéreas unas 45 veces. Lo que hacían eran disparos disuasorios y salían sabiendo que bueno, que estaban entrando en terreno que no les competían. Pero bueno, eso pasó aquí, y el único prisionero americano en territorio español pues fue aquí, en la isla de La Palma, y esa es la historia. Así que una historia que bueno, que tuvo un final feliz.
Nos gustan mucho los finales felices. Y es increíble porque, como te decía, cuando uno rasca, qué cantidad, qué riqueza de historias tienen las Islas Canarias. Lo descubrimos cuando estuvimos contigo ahí en La Gomera, historias de piratas, de navegantes, Colón que anduvo por allí, y ahora lo que faltaba con todas las historias de la guerra, de la guerra mundial y de la guerra, esta guerra nuestra. Forma de contacto contigo, Carlos. Sí, a través de Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, tengo una página y bueno, ahí me pueden localizar y ahí pues subimos contenidos de cosas que hacemos y sobre todo rutas, y hacemos este tipo de rutas enseñando pues las cosas más extraordinarias de los sitios a los que visitamos. Qué bien. Te tomo la idea de que igual tenemos que hacer algo con eso, que para recordar lo que pasó en el Teide hace unos cuantos años, ¿te parece? Sí, sobre todo para la generación que no pudimos ir, que te escuchamos en la radio, pues deberíamos recordar aquello. Un abrazo fuerte para ti, tu gente, tu familia, disfrutar de esa, poder salir libremente por la isla y de gozar de ese lugar tan increíble que tenéis. Un abrazo y muchas gracias, y bueno, ya nos veremos cuando salgamos todo esto. Seguro que sí, te lo daré, el abrazo fuerte. 3:26, gracias, te veo prontito. 2:26 en las Islas Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Evoluciona la curva del corona. Siempre hemos estado a tu lado, española. Las tardes del fin de semana pueden seguir siendo especiales, diferentes. De Carlos I, ¿no? A Juana. Disfruta de la radio viajando por el mundo a través de la historia. Después, frente al pelotón de la literatura, el coronel Aureliano Buendía o el cine, convertido en el largometraje más visto. Todas las opciones están en tus manos. Con Radio Nacional. Hola, saludos desde Bolivia. Acá la cuarentena se está llevando de forma rigurosa. Afuera están los policías controlando, policías y militares. Solo se permite salir una vez a la semana según la terminación del número de carnet. Fines de semana está prohibido salir. Y eso, saludos desde Bolivia. Espero que estén bien allá. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Estaban las palabras del Padre Ángel de Mensajeros de la Paz: compartir, compartir y compartir. Y seguimos. Recordar que tenemos ese concurso en marcha. Tenemos 3 premios a través de las redes sociales. Hoy solamente no tenemos el teléfono. espacioenblanco@rtv.es es nuestro email, y en Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram. Podéis participar si queréis. Y ahora, preocupados por un tema que nos habéis pedido, hay últimamente mucho movimiento en los cielos. Están cayendo meteoritos en diferentes partes del mundo, incluso en nuestro país, en Ecuador, en México, en diferentes partes. Hemos recuperado una información de un experto que nos habla de meteoritos, porque dicen que tenemos que tener los ojos abiertos por si acaso. Tras esa introducción os lo ofrecemos. No hace muchos días, los informativos de todo el mundo abrían con una noticia sorprendente. Del cielo caía fuego. El meteorito cruza el cielo iluminándolo. Eran casi las 9:30 de la mañana en Rusia. Un videoaficionado pudo grabar el ruido de la explosión que se produjo a unos 10.000 metros del suelo, lo que causó que el meteorito se fragmentara. La población se quedó atónita porque parecía que los trozos de meteorito iban a chocar contra los edificios. La onda de choque rompió ventanas y cristales que salieron volando e hirieron a centenares de personas, muchos de ellos niños. Son de 6 ciudades de los alrededores. De repente, explica este médico de los servicios de urgencia, el centro se llenó de heridos, sobre todo por cortes y golpes. Las autoridades han asegurado que el nivel de radiación en la zona es correcto y que la explosión no ha afectado a los sistemas de comunicación. Nadie pudo predecir la llegada de este bólido celeste que afectó a miles de ciudadanos en la Federación Rusa, causando grandes destrozos a su paso.
Son muchos los que alzan su voz anunciando el peligro que llega del cielo. La Tierra, tarde o temprano, se verá afectada por la presencia de uno de estos bólidos estelares, y entonces el fuego volverá a caer de los cielos. Tratemos de saber algo más de este peligro que nos acecha junto a nuestro invitado. Y para hablar del tema nos vamos hasta Zaragoza. Ahí tenemos a nuestro siguiente invitado, César Sirvent Sempere. Buenas noches, César. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame que te presente, investigador de anomalías científicas, y has escrito un reportaje que a mí me llamó mucho la atención, que lo llamas Fuego en el cielo, señales que nos advierten de un desastre planetario inminente. ¿Tú crees que es inminente o que puede ser inminente? Hay cierto incremento del número de sucesos, de bolas de fuego que se están produciendo en los últimos años, y entonces esto parece indicar una cierta tendencia a un incremento mayor y a una probabilidad de que a lo mejor uno de los asteroides que inevitablemente en el futuro pudiera acabar con la especie humana, pues en vez de tardar miles de años, pues a lo mejor lamentablemente, y si no ponemos remedio, podría suceder de un momento a otro, o quizá dentro de unos pocos años, pero la verdad es que hay que estar atentos e intentar evitar esto. Ya, has dicho inevitable. Tarde o temprano va a ocurrir, como ocurrió con la destrucción de los dinosaurios, ¿no? Y el final de ese mundo que ellos conocían, ¿no? Exactamente, es decir, ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años, y entonces realmente barrió completamente de la faz de la Tierra los dinosaurios, acabó con muchas especies animales, y bueno, pues sobrevivieron los mamíferos, y gracias a eso pues estamos aquí. Lo que pasa es que, claro, esto suele ocurrir, un evento de estas características, cada varios millones de años. Lo que pasa es que no es algo que se pueda realmente espaciar en el tiempo, y entonces un evento de esta naturaleza puede que podría ocurrir perfectamente en los próximos años, en vez de tardar millones de años. Ya. Vamos a la noticia. 15 de febrero de 2013, una bola de fuego sobrevuela la ciudad rusa de Chelyabinsk y miles de personas resultan afectadas, afortunadamente con no muchos daños físicos, pero bastantes destrozos, ¿no? Era un bólido que venía del cielo, que coincidía exactamente con la aproximación de un asteroide, el DA14-2012. Qué curioso, ¿verdad? Sí, la verdad es que es tan curioso que incluso, realmente vino a la mente pues lo que algunas veces ha aparecido en las películas de ciencia ficción, ¿no?, de Hollywood, pues que siempre, normalmente, cuando va a venir un asteroide que podría impactar con la Tierra, pues siempre vienen, digamos que precursores, es decir, fragmentos desprendidos antes del meteorito, del asteroide, y que se convierten en bolas de fuego, en meteoritos que van chocando, ¿no? Uh-huh. Eso realmente es relativamente difícil que ocurra, pero claro, todo el mundo, e incluso astrónomos profesionales, llegaron a vincular los dos, porque es una coincidencia asombrosa. Es decir, un meteorito que produzca tantísimos heridos y una devastación como la que produjo el meteorito de los Urales, el de Chelyabinsk, pues ocurre aproximadamente cada 100 años. Y un asteroide que se aproxime tanto, que incluso llegó prácticamente a rozar la Tierra, pero afortunadamente sin chocar, pues eso también ocurre cada bastante poco tiempo. Entonces, claro, es tentador relacionar los dos sucesos. Yo, sin embargo, César, recuerdo las noticias que decían que los científicos decían o aseguraban que no tenían nada que ver una cosa con la otra. Exactamente. Yeah. Bueno, Alberto Gastrotirado, que es un doctor en astrofísica e investigador del CSIC, había dicho que, se podían a lo mejor vincular, porque claro, era una coincidencia muy asombrosa, pero que había que esperar al cálculo de las trayectorias e incluso al análisis de la composición del meteorito en cuanto se pudiera encontrar, porque todavía no se sabía si se iban a encontrar fragmentos. Uh-huh. Otros científicos, la NASA, enseguida intentaron desvincular los dos de una forma bastante precipitada, lo cual es bastante curioso. Y entonces, el consenso científico
es ese, que no tenían absolutamente nada que ver y que se trató de una coincidencia asombrosa. Uno de ellos sí estaba previsto, el bólido que impactó en Rusia, no se tenía ni idea de él. No, fue completamente inesperado. De sorpresa. Además, sí. No, te iba a preguntar, la diferencia entre meteorito, asteroide, bólido, ¿hay alguna diferencia? Sí, bueno, los meteoritos son de todo cuerpo cósmico que llega a impactar contra la superficie, ¿no? Y puede dejar un pequeño cráter o bien un cráter gigantesco, eso depende de la masa que tiene. Luego los bólidos y las bolas de fuego pues normalmente se desintegran en plena atmósfera, no llegan a chocar, excepto a lo mejor fragmentos que sobreviven a la explosión. Y luego, bueno, pues los asteroides, cometas, son cuerpos que están, digamos, gravitando, viajando por el espacio, y que algunos de ellos pueden llegar a cortar la trayectoria en la que viaja la Tierra, y entonces cuando al entrar en la atmósfera se convierten en meteoros imbólidos. Lo curioso es que nuestro planeta, la Tierra, está siendo bombardeada casi a diario con estos pequeños fragmentos, ¿no? Sí, o sea, se estima que pueden caer hasta 100 millones de toneladas al año. ¿100 millones de toneladas? Sí, 100 millones es una barbaridad, 100 millones de toneladas, pero claro, van cayendo muy poco a poco, es decir, hay de todos los tamaños, es decir, desde unos pocos centímetros, incluso a veces hasta milímetros, que son lo que provocan las lluvias de estrellas, ¿no? Y o sea, las estrellas fugaces, y luego pues los que son más grandes y llegan a caer al suelo, a impactar y a dejar los cráteres, bueno, pues todo esto a lo largo de todo un año, pues eso puede llegar a generar hasta 100 millones, o sea, de toneladas. Cuando ocurre algo como, por ejemplo, el de Chelyabinsk o, por ejemplo, el de Tunguska en 1908, que habéis hablado algunas veces en el programa, pues realmente, por ejemplo, el de Tunguska, se calcula que la propia masa del asteroide o del cometa ya era de 1 millón de toneladas. Es decir, que caía justo en ese momento, y claro, es un evento, lo que pasa es que ocurre cada 100 años. En este resumen que haces tú hablas de diferentes bólidos celestes, uno el sábado 9 de febrero del 2013 en Ohio, el miércoles 13 de febrero del 2013 en Rodas, en Cuba, el viernes 15 de febrero el de Rusia, que todos vimos, en la bahía de San Francisco también el 15 de febrero, hay muchos más, el domingo 17 de febrero en el sur de Florida, el martes 19 al sur de Italia y Malta, es decir, que son bastante, llegan bastante a menudo, ¿verdad? Sí, la verdad es que unos cuantos avistamientos o bólidos que se produjeron en los días anteriores justos al 15 de febrero al meteorito de los Urales y posteriores. Y se ve además que hay un incremento y que justamente además ese día, el 15 de febrero, se registraron 30 veces más bolas de fuego que habitualmente. Y es curioso porque el archivo de la Sociedad Americana de Meteoros muestra un incremento de estos sucesos, como si estuviéramos entrando en una zona del espacio o del cosmos que fuera peligroso para nosotros. Sí, esa es una de las explicaciones. Hay otras explicaciones. Lo que ocurre efectivamente, es decir, que se constata que se ha duplicado el número de avistamientos, y desde el 2007 se ha llegado a cuadruplicar, entonces, o sea, 4 veces más, y realmente esto puede ser esa tendencia al alza. No se sabe si podría ser a que efectivamente estamos atravesando una concentración de asteroides y que pudieran estar entrando a mayor ritmo en la atmósfera, o podría ser debido pues eso, a que hay un interés cada vez más creciente. Lo que pasa es que sí que se está constatando eso, una tendencia al alza que debería ser investigada y analizada con bastante rigor. Ya. Y parece que eso no se está haciendo, o si se está haciendo, por lo menos no se nos cuenta, ¿no? Parece que son como materia reservada, no se quiere contar nada al público, quizá para no meternos miedo. Sí, una de las cosas que me sorprendió es la rapidez con la que todos los científicos descartaban que el meteorito de los Urales, que produjo tantísimos heridos, y el asteroide, que afortunadamente pues sí que cumplió la trayectoria que se había predicho y no pasó excesivamente cerca de la Tierra como para llegar a impactar, pues desvincularlos, ¿no? Enseguida desvincularon en base pues a la trayectoria, lo cual pues es un poco precipitado. Es decir, ha habido algunas voces que han dicho que a lo mejor podrían realmente estar formando parte de varios cuerpos de planetoides que hace miles de años podían haber chocado entre ellos, y entonces la Tierra estaría atravesando
periódicamente esa zona, y entonces es posible pues que estuvieran realmente, aunque vinieran en direcciones realmente diferentes, que estuvieran relacionados. Ya. ¿De qué zona del espacio vendrían estos meteoritos más intensamente? ¿Dónde hay más que puedan afectarnos? Tenemos varios problemas, ¿no? El cinturón de asteroides, por ejemplo, pues es una altísima concentración de estos cuerpos, y entonces algunos de ellos pueden llegar a ser desviados de su órbita e impactar con la Tierra. Otros peligros vienen de los cometas, y los cometas pues pueden venir de una zona tan alejada como Neptuno, en el cinturón de Kuiper, o incluso hay algunos que tienen unas trayectorias que llegan a cruzar con la Tierra pues cada miles de años, y que vienen de la nube de Oort. Entonces, pero digamos que los más peligrosos serían los asteroides en principio. Yeah. Los cometas sí que impactan, e incluso se piensa que un cometa impactó hace unos 12.000 años, pero es bastante menos frecuente. Hay un dato que aquí das acerca de materia reservada de las bolas de fuego, que dices que en junio del 2009 se supo que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos había decidido clasificar como máximo secreto toda la información sobre bolas de fuego que tenían un acceso sus satélites, prohibiendo la información a todos los científicos. No nos quieren contar las cosas, entonces. Sí, o sea, todos estos satélites de vigilancia, pues su labor primordial es detectar pruebas nucleares prohibidas, están prohibidas pues por los diferentes tratados de paz y de desarme. Entonces, con estos datos como una especie de subproducto, los científicos aprovechaban para que si veían una explosión y claramente pues no era de tipo atómico, se podía ver que era una bola de fuego producida probablemente por un asteroide. Entonces lo aprovechaban para hacer pues la clasificación, e incluso han llegado a encontrar a veces el impacto donde había caído uno de estos meteoritos, recuperarlo, y eso es muy valioso científicamente. Pues bien, desde octubre de 2008, que fue el último registro que se tiene, pues ya no han dejado acceder a estos datos y los han clasificado como materia reservada. Qué curioso, ¿no? Sí, es como si por alguna razón no quisieran tener este acceso, o bien no se quiere pues que se pueda tener acceso a lo mejor a pruebas secretas, o a lo mejor lo que no se quiere es ver que efectivamente se compruebe que cada vez hay más impactos de fuego en el cielo. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio. Conecta con nosotros en Radio Nacional con Miguel Blanco. Una cita con el misterio que esta noche nos está dando informaciones de un peligro mucho más cercano y quizá más oculto de lo que pensamos. César, es curioso porque cuando vimos las imágenes de ese bólido que estaba arrasando Rusia, mucha gente pensó que era, ellos mismos decían, ¿no?, que era una guerra, que era como si fuera un arma que se estuviera probando. Ese meteorito de los Urales como un arma súper secreta. No me digas que pueden estar probando ese tipo de cosas y lo esconden con esa serie de fenómenos. Bueno, eso es lo que había dicho Vladimir Zhirinovsky, que es el líder del Partido Ultranacionalista Democrático Liberal de Rusia, y bueno, la verdad es que siempre aprovecha que hay algún tipo de desastre de este tipo para echar la culpa a los Estados Unidos. Por ejemplo, cuando ocurrió el terremoto el tsunami de Japón en 2011, pues también dijo que la culpable era Estados Unidos. De todas formas, la mayor parte de los rusos piensan que sí, que no se creen que sea un meteorito convencional, a pesar de que se ha recuperado, y están acusando pues a los Estados Unidos de estar realizando pruebas secretas. Ya. ¿Qué se está haciendo para prevenir ese peligro que llega de los cielos? ¿Se está haciendo algo? ¿Tenemos algún tipo de seguimiento de satélites de vigilancia? Sí, o sea, son satélites realmente pues se está empezando, pero en telescopios en tierra sí que hay bastantes redes de telescopios en tierra que van supervisando los cielos y con cámaras ultrasensibles y con software especial pues intentan mirar aquellos puntos de luz que se mueven, que son errantes, que sería, digamos, desvelarían que hay un asteroide, delatarían a un asteroide que se está o bien reflejando la luz del sol o bien emitiendo en infrarrojo, que es como mejor se les detecta, por el calor residual, por así decirlo. Uh-huh. ¿Y hay toda una red vigilando la atmósfera terrestre? Sí, el Space Guard, por ejemplo, es una iniciativa que aglutinaba varias
a varios países, y entonces todos estos datos son recopilados y se está intentando detectar pues ese 10% de asteroides potencialmente peligrosos, que serían de un tamaño mayor que 1 kilómetro, que podrían llegar a producir unos efectos devastadores. Estamos hablando de destrucción de ciudades e incluso una extinción masiva. Y entonces ese 10% es lo que se está intentando detectar, para ver si hay alguno en una trayectoria potencialmente peligrosa. Y si se detecta que efectivamente podría estar en rumbo de colisión con la Tierra, pues ya entonces tendríamos que tomar algún tipo de medida. Como hemos visto en las películas, misiles con cabezas nucleares para alejarlo de la órbita terrestre, o... Sí, lo que pasa es que eso es muy peliculero, muy... Ya supongo. Sí, entonces, claro, es decir, mandar a un tipo como Bruce Willis, ¿no?, para montar ahí unas bombas atómicas, probablemente sería casi peor el remedio que la enfermedad, porque sería fragmentar en miles de pedazos el asteroide, que seguiría además con un rumbo hacia la Tierra sin haberse alterado demasiado, es decir, que llegaría a impactar también. Entonces, lo mejor son otras iniciativas, como intentar desviar poco a poco la trayectoria, pues bien instalando unos motores en el asteroide, ¿sí?, o bien pues con técnicas más bastante ingeniosas, ¿no?, como por ejemplo pintándolo con una una pintura reflectiva, y entonces aprovechar el empuje que hace la luz del Sol para desviarlo poco a poco, es decir, además muy despacito, pero que si se detecta, por ejemplo, pues 10 años antes de la colisión, pues daría suficiente tiempo como para desviarlo y que pasara rozando en vez de impactar directamente. César, eso de pintar un asteroide, ¿cómo se podría hacer? Sí, pues con materiales especiales, es decir, realmente no sé si aquí podríamos utilizar el grafeno, que está tan de moda. Es decir, realmente simplemente se trata de una película pues que es suficientemente absorbente como pues para producir ese efecto. Ya. Pero esto es una alternativa científica, es decir, no es una leyenda, ¿no? Es decir, algo que se está previendo que se puede hacer. Sí. Luego hay el proyecto, por ejemplo, de STAR, que lo que quiere es, instalar una serie de lentes gigantescas que concentrarían la luz del Sol, y entonces con eso tendría energía suficiente como luego para producir unos haces de luz láser que se podrían focalizar, concentrar en puntos muy concretos del asteroide, y entonces para intentar o bien romperlo pues por calor, o bien desviarlo poco a poco. Pero esto sería, pues se podría llegar a tardar un año en completamente obliterar, completamente destruir ese asteroide. Pero claro, si se detecta antes, que eso es lo más importante, pues daría tiempo suficiente. Ya. Lo que está claro es que, como tú has dicho, es inevitable. Los científicos prevén que tarde o temprano llegará uno de estos bólidos, uno de estos asteroides que puede hacer daño a la Tierra. No sería la primera vez. Ha habido 5 extinciones de la vida en el planeta, ¿no? Sí, lo que pasa es que la única que se constata realmente que es debida pues al impacto de un gigantesco cuerpo celeste es la de hace 65 millones de años. Eso es una teoría de Walter Álvarez, y con su hijo pues se hicieron esa teoría que en su momento pues nadie le creía, y luego se encontraron pues cantidades enormes de iridio, que es un metal que por su concentración en determinadas capas se veía claramente que tenía que haber venido de un cuerpo exterior que habría impactado. Y luego pues el tremendo cráter de impacto de 180 kilómetros de diámetro, gigantesco, que es una marca que se ha detectado por radar en la península de Yucatán, en México. Para terminar, muchas profecías hablan de satélites o cuerpos celestes que impactarían con la Tierra, el Armagedón y otro montón de ellos. ¿Puede tener esto algún viso científico? ¿O son simplemente profecías apocalípticas? Sí, realmente el mito de la Atlántida pues podría estar basado en esto, y de hecho se piensa que hace unos 13.000 años, hace 12.900 concretamente, pues hay una civilización norteamericana, los Clovis, que desaparecieron porque había un invierno en esa región, y ese invierno se piensa que se pudo producir por el impacto de un cometa, e incluso se han encontrado pequeños diamantes microscópicos que muy probablemente se han producido al impactar el cometa. Las terroríficas fuerzas contra el suelo pues habrían producido esos miles de millones de pequeños diamantes.
Y entonces, realmente, si ocurrió esto en una época tan cercana, pues quién sabe si eso ha dado lugar a leyendas. Incluso en el año 1198, pues se llegó a ver por un monje en Inglaterra, en Canterville, llegó a ver el impacto de un gigantesco asteroide en la Luna, que dejó un cráter de varios kilómetros. ¿En la Luna lo vio? En la Luna, sí, y además lo registró, es decir, vio un fogonazo y efectivamente luego, muchísimos años más tarde, es decir, en época moderna, pues se ha podido comprobar que efectivamente había un cráter reciente y que era un suceso que había ocurrido pues eso, hace unos 900 años. Ahí está el aviso. César Sirven Pérez nos lo trajo. Yo no sé si podemos hacer algo aparte de rezar, César. Bueno, es mirar a los cielos, quizás. Sí, efectivamente, mirar a los cielos, Miguel. Es lo que dices, es decir, la vigilancia temprana para poder detectar estas amenazas a tiempo. Y rezar. Bueno. Que no nos toque en este tiempo, que dure mucho. Exacto, que tarde bastante, Miguel. Gracias por haber estado en el programa, por habernos dado estos datos. Espero verte prontito. Un fuerte abrazo. Vale, un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Qué tal? Bien. ¿Movidas las redes hoy? Hemos tenido algunos problemas, me decías, ¿no? Bueno, hoy sí. Hoy han estado muy agitadas porque hemos tenido problemas con la conexión digital, con la emisión a través de Internet, claro, la emisión online. Entonces muchos oyentes nos han estado diciendo que nos perdían, que nos oían con interrupciones. Y bueno, la verdad es que no todo el mundo tiene radios analógicas ya. Así que ha sido complicado, pero afortunadamente tenemos el podcast y dentro de unas horitas está el programa colgado. Lo pueden descargar y mañana nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Y estábamos lanzando esa campaña Ayuda a Familias del Padre Ángel con Mensajeros de la Paz. ¿Cómo has visto en las redes? Pues bueno, se han entregado desde el minuto 1, han aplaudido el gesto solidario y son muchísimos los que han empezado a hacer sus aportaciones, ya te digo, desde el primer momento. Tanto es así que las líneas de Mensajeros de la Paz ha habido un momento que se han sobrecargado y nos han empezado a escribir diciéndonos que mandaban el mensaje, pero les daba un error y les saltaba un mensaje diciendo que el número no era válido. Yeah. Entonces hemos tenido que explicarles pues que tuvieran un poquito de paciencia, que tenemos tiempo para ir espaciando esos mensajes, porque es verdad que las líneas pues ha habido un momento que se han sobrecargado, ha sido colgar la información en las redes sociales y la verdad que tenemos unos oyentes con un corazón muy grande, Miguel. Que en ese momento de ayudar, lo decía el Padre Ángel, a veces estamos un poco cansados de frases bonitas que se dicen en las redes y todas esas, a veces no quiero catalogar las frases bonitas, es el momento de pasar a la acción y nos hemos propuesto 50.000 mensajes. Decíamos que en la primera semana, verás, tenemos más descargas que esas en el podcast. Sí, tenemos un montón de descargas. O sea, tenemos muchísima actividad en las redes sociales en estos tiempos del coronavirus en los que estamos todos confinados y bueno, a lo largo de esta semana vamos a seguir pues animando a que la gente envíe sus mensajes para participar en esta campaña solidaria que bueno, la aportación pues la verdad es que es simplemente un mensaje. ¿Lo recordamos lo que hay que hacer? Sí, rápido y damos los ganadores. Venga, pues simplemente mandar un SMS solidario al número 28099 escribiendo Ayuda a Familias. Es un mensaje que tiene un precio de 1,20 euros y todo lo que se recaude pues va a ir íntegramente destinado pues a alimentar a tantas familias que lo estaban pasando mal y ayudar a esos abuelitos que están sufriendo. A Mensajeros de la Paz. Esa es la campaña y el objetivo, 50.000. Queremos tener 50.000 mensajes, que es una parte de la gente que nos descarga en el podcast. ¿Los ganadores, Rosa, del concurso de hoy? Bueno, los ganadores de la semana pasada, sí, los de la semana pasada han sido Francisco José García Guillamón, Norma Beatriz Argüello y Andrés Somolinos. Ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es y tener, eso sí, un poquito de paciencia, siempre os lo recordamos, porque esos libros van a tardar un poquito más en llegar a vuestros domicilios,
pero llegarán. Llegarán. Gracias, Rosa. Feliz semana, seguir cuidándose y seguimos en el Espacio en Blanco. Un beso a todos. Fuerte, hasta la semana que viene. Y terminamos por hoy. Ha sido un placer estar juntos. Mañana ya se vuelve a poder salir con prudencia, a respetar la distancia de seguridad y a disfrutar de ese sol de primavera y del calor que llega. No olvidéis ese proyecto que hemos lanzado, Ayuda a Familias 28099 con Mensajeros de la Paz. Os esperamos aquí en 7 días. El misterio continúa y aquí en el Espacio en Blanco os lo vamos a contar. Y ahora hasta las 4 un poquito de música y 2 trillones de átomos, David Sierra en Radio Nacional. Feliz semana, nos vemos en el Espacio en Blanco.